El gobierno de la mañana, la Z101, Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director. Buenos días nuevamente, don Álvaro. Buenos días, compañeros. Buenos días al país. Sin ánimo de ser monotemático con el tema de la decisión que tomó la Junta Central Electoral, y coincido con Nayib, no hay por qué felicitar lo que de por ley debe de hacerse en función de los criterios que ha venido manejando la Junta Central Electoral alrededor de este tema, sobre todo la última decisión que tomó la Junta Central Electoral con el Partido Reformista Social Cristiano, que por demás en ese momento fue también refrendada y apoyada por la Fuerza del Pueblo, que es un punto sumamente importante, porque el criterio que apoyó la Fuerza del Pueblo en ese momento fue el criterio de la proporcionalidad del porcentaje. El Partido Reformista llevaba a Leonel Fernández como candidato presidencial. Así es. ¿Usted recuerda? Sí. Primero tenía la posición 4. Luego de la sentencia, bueno, pues le otorgaron otra vez la casilla número 3 al Partido Reformista, con la que finalmente participó. Ahora le va a tocar la 3. Realmente en su partido, la Fuerza del Pueblo, a Leonel Fernández, sí, porque quedó en tercer lugar. No me extrañaría, Felipe. 4 al PRD y 5 al Partido Reformista. No me extrañaría, Felipe, y escúchame un 30 segundos. Si hoy viéramos una impugnación de la Fuerza del Pueblo a la decisión de la Junta. Bueno, habría que ver porque cuál es el criterio y cuáles son los argumentos, porque de repente tú vas a asumir que son los niveles de contradicción a los que nos tienen acostumbrados los políticos a veces, que te hacen un planteamiento hoy, mañana te hacen otro, y por eso la gente cada día cree menos en ello. Si tú analizas lo que fueron los argumentos de defensa en el momento en que se requería la casilla 3 del Partido Reformista, no pueden ser contradictorios en este momento a elevar cualquier tipo de instancia de oposición a la decisión de la Junta Central Electoral. ¿Qué se pedía en aquel momento? Sencillo, que se sumaran los 3 niveles de elección, porque en el 16, recuerden que las elecciones fueron presidenciales, congresuales y municipales, y que se sacara un promedio. Eso pedía el Partido Reformista. El PRD no, el PRD quería solamente que se tomara en cuenta el nivel presidencial, porque en el nivel presidencial, lógicamente, el PRD en aquella ocasión sacó una mayor votación y un mayor porcentaje que el Partido Reformista. ¿Qué de malo yo veo en todo esto? La inconsistencia de la Junta Central Electoral como órgano regulador, como órgano rector de los procesos electorales de los partidos políticos en cuanto a los criterios que han venido variándose en los últimos 4 años como un comodín de acuerdo a los intereses de grupos políticos y de poderes fácticos. Si usted analiza todas las decisiones que ha tomado la Junta Central Electoral en los últimos 4 años alrededor de este tema, ha variado el criterio en 3 ocasiones en menos de 4 años. Bueno, yo espero que por lo menos este sea el criterio definitivo y que a partir de la próxima Junta Central Electoral nos vengan los jueces y varíen de nuevo el criterio. Entonces, es una prerrogativa que ellos tienen, Felipe. Pero el tema es que cuando tú varías demasiado, tú varías con tanta frecuencia un criterio, lo que hace es que provoca un nivel de debilidad institucional dentro de una institución que se supone que debe de tener un nivel de credibilidad por encima de los propios partidos políticos, y no está nadando alrededor de los intereses de los partidos políticos. Ya tomó esta decisión, perfecto. Yo espero que esta decisión luego dentro de 3 años no la varíen y de repente decir no, porque a Juan le toca la casilla 2, la casilla 3 y hubo una equivocación. Este es el criterio con que nos vamos a manejar. Bueno, pues yo espero que, al menos de que no ocurra un acontecimiento político de importancia o una nueva legislación, entonces que nos manejemos con ese criterio para darle una continuidad en el tiempo y que ya los partidos políticos que van a participar en los procesos electorales sepan que hay un criterio y que tienen que empeñarse en función del criterio. Yo creo que eso, como deberá de venir necesariamente una modificación a la ley política y a la ley de régimen electoral, eso debería establecerse por ley. ¿Qué es lo que yo digo? El criterio. Debería estar en la ley. Correcto, sí. Y para evitar que la Junta Central no quede como una prerrogativa del Pleno de la Junta decidir el sistema. Usted está lúcido, Rosendo. Lo mío es la política, allí. Está lúcido. Nací en esto. Está lúcido. Por primera vez, pega una. Por primera vez en su historia política, 2 fuerzas de la categoría del Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano
caen por debajo del 5% y se convierten en partido minoritario. Es un elemento en términos históricos. Ver estas dos fuerzas políticas que antagonizaron todo lo que fue el escenario político y electoral de los últimos 40 años en la República Dominicana, y de repente hoy verla disminuida en un porcentaje muy por debajo. Estamos hablando de un porcentaje como el caso del PRD de 3.57% y el Partido Reformista el 2.96%. Esa es la consecuencia de haberse convertido en partidos bisagras. Esa es la consecuencia. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el destino del Partido de la Fuerza del Pueblo en un momento donde este partido está en un proceso de construcción? Un proceso de construcción. Ese movimiento fue un movimiento electoral. La presentación de la candidatura de Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo, eso fue un movimiento electoral, eso no fue partido político, como bien lo señaló Álvaro en el inicio de su comentario. Ahora, la construcción de un partido político va más allá de los procesos coyunturales y de los procesos electorales. Requiere de esfuerzo, requiere de sacrificio, requiere de mucha mística, pero también requiere de muchos recursos económicos, sobre todo en este nuevo ejercicio de la actividad política, donde ya la actividad política no tiene una carga ideológica, sino va más que una carga de intereses y de asociaciones de intereses. Entonces, el Partido Fuerza del Pueblo en estos momentos, y yo lo voy a decir así crudamente, su crecimiento va a depender de los intereses que rodeen al presidente Luis Abinader. Oigan lo que le estoy diciendo. El crecimiento del Partido Fuerza del Pueblo va a depender directamente de la voluntad del Partido Revolucionario Moderno. Si el Partido Revolucionario Moderno entiende que el Partido Fuerza del Pueblo tiene que subir a un 12, va a hacer lo posible para que suba a un 12, y todo el mundo sabe cómo se hace eso. Si entiende que eso representa un peligro y hay que colocarlo por debajo de un 5, lo va a colocar por debajo de un 5. Y lamentablemente se va a ir jugando. Y lo digo porque quiero decirlo, no. Porque ya han habido precedentes en la República Dominicana. Lo hubo con el Partido Reformista y lo hubo con el Partido Revolucionario Dominicano, donde el crecimiento de esas organizaciones políticas en los procesos coyunturales electorales dependían de la voluntad del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque aquí no es posible que usted pueda, sin recursos, promover un crecimiento de una organización política por la movilidad que implica y por los recursos que implica usted construir un partido, sobre todo un partido que no tiene mística de trabajo, un partido que no tiene una ideología definida que te permita a través de un discurso reagrupar fuerzas sociales y fuerzas políticas, sino que es un partido que depende única y exclusivamente de un liderazgo que no voy a decir que está en decadencia, porque los liderazgos políticos concluyen con la muerte de los líderes, pero realmente que es un liderazgo que yo digo que mis hijos, que tienen hoy 23 años y que van a cumplir 24 años, nacieron en un gobierno de Leonel Fernández, que 24 años después Leonel Fernández aspira a la presidencia de la República, y que dentro de 28 años, cuando ellos tengan 28 años, todavía Leonel Fernández estaría aspirando a la presidencia de la República. Y hablando de liderazgo, Felipe, me gustaría ver cuál es la explicación que le van a dar los líderes a la militancia de esos partidos que han sido históricamente mayoritarios y que de repente, producto de las malas ejecutorias internas, han caído a partidos minoritarios. ¿Cómo seguir esos líderes al frente de esos partidos? Es una lectura que hay que darla distinta. Sí. Entonces, ¿qué digo yo con respecto al tema del presidente Leonel Fernández? El presidente Leonel Fernández se enfrenta también a un cambio generacional, que si él no entiende el proceso que está viviendo en estos momentos la sociedad dominicana, y creo que él lo entiende, él tiene que convertirse en el promotor de ese relevo generacional en términos de lo que es el liderazgo político nacional, que debió de hacerlo dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que yo creo que en vez de agarrar y presentarse como candidato presidencial, luego de haber sido 12 años presidente de la República, ahora para las elecciones del 2020, él debió de haberse constituido en un promotor de esa transición del liderazgo político. ¿Por qué?
porque el año 2020 representaba el cierre de un ciclo político que encabezó él y el presidente Danilo Medina, y que ambos se alternaron en el poder durante esos 20 años. Entonces ameritaba una transición política del liderazgo interno. Bien, él no lo hizo, porque se constituyó un error de cálculo. Mucha gente del entorno del presidente Leonel Fernández lo convenció de que si él era candidato presidencial, no importa del partido que fuese, él iba a ser presidente de la República, porque él iba a quedar cómodamente en un segundo lugar, porque el liderazgo de él estaba por encima del partido, y esa era la consigna. Ahora resulta que se ha demostrado que si usted no tiene una plataforma política, no importa el liderazgo que usted pueda exhibir frente a la sociedad, ese liderazgo queda diezmado, y lo demostró el proceso electoral pasado. Entonces yo creo que aunque él esté en la fuerza del pueblo ahora, él tiene que comenzar a repensar cuáles son las nuevas estrategias políticas de cara al año 2024. Yo no me imagino a Leonel Fernández como candidato presidencial en el año 2024, cuando mis hijos nacieron en un gobierno de Leonel y van a tener para esa fecha 27, 28 años, y Leonel Fernández todavía como candidato presidencial. Y no quisiera tampoco ver a Leonel terminar su carrera política con un liderazgo tan diezmado por no entender el ciclo de los tiempos, porque el tema concluye en no entender el ciclo de los tiempos. Yo entendía que tanto el presidente Leonel Fernández como el presidente Danilo Medina se iban a constituir en la bujía inspiradora de ese relevo generacional que necesitaba el Partido de la Liberación Dominicana, con la construcción de una nueva generación de líderes que promovieran esa líderes, como lo hizo Don Juan y como lo hizo Juan Bosch. Porque si hoy el Partido de la Liberación Dominicana, con ese liderazgo colegiado del mediados del año 90 hasta la fecha, logró eternizarse por 20 años en el poder, se debió a esa visión que tuvo Juan Bosch. Entonces yo creo que eso es lo que debió de haber hecho. Perfecto, no se hizo. Ahora, vamos a ver cuál va a ser la suerte del Partido de la Fuerza del Pueblo, un partido con pocos recursos económicos, un partido sin mística de trabajo, un partido en un proceso de construcción, un partido sin una base ideológica, porque la diferencia, no hay una diferencia ideológica entre los partidos políticos en la República Dominicana. Usted podrá tener una diferencia de visión del Estado en función de lo que es la aplicación de esa política pública, y tener una diferencia de visión, pero en términos conceptual no hay diferencia ideológica, porque la ideología prácticamente no existe. Y por eso usted ve ese péndulo que hay entre muchos políticos que se van de un lado a otro. Y peor aún, el presidente Leonel Fernández, entonces, su base de apoyo político y social, renuncia a ella para competir entonces con la base política y social de la oposición, que en este caso le encabeza ahora Luis Abinader con 54 años. Y ahí está el detalle. Entonces renuncia a esa base política, que es el Partido de la Liberación Dominicana, renuncia a su base de apoyo social, que la representa el Partido de la Liberación Dominicana, y se va a explorar nuevos caminos a través de un partido político en el marco de una coyuntura. Probablemente si el presidente Leonel Fernández no se hubiese ido del Partido de la Liberación Dominicana e inicia ese proceso, la valoración, el liderazgo de él hoy fuera totalmente diferente al que él tiene. Y voy más lejos aún, voy más lejos. Y lo voy a decir, miren, con toda la crudeza. Yo no quisiera, de verdad, ver cómo se deteriora de manera progresiva el liderazgo del presidente Leonel Fernández. Y él tiene que entender eso. Él tiene que entender eso. El presidente Leonel Fernández tiene que entender el ciclo de los tiempos. Y tiene que entender que él tiene necesariamente que promover una transición política ahora en su entorno, porque usted no puede pretender eternizarse como candidato presidencial hasta que usted muera, cuando por debajo de usted hay toda una generación, entre el presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina, que encabezaron ese ciclo político dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Se llevaron entre las patas dos generaciones.
Por eso usted ve, por ejemplo, casos como Francisco Domínguez Brito, como muchísimos candidatos presidenciales en el interno del PLD que no pudieron levantar cabeza, José Tomás Pérez, Jaime David Fernández Mirabal, porque ellos arroparon toda esa generación. Y creo que ahora el PLD tiene una oportunidad extraordinaria, porque todo el mundo sabe que para el 2024 lo iba a ser el candidato presidencial del PRM, porque la Constitución se lo permite. Y que por la fuerza del pueblo, mientras Leonel respire, ahí nadie puede aspirar. Pero en el Partido de la Liberación Dominicana, en estos momentos, nadie, absolutamente nadie, puede predecir quién va a ser el candidato presidencial del PLD dentro de 3 años. Por tanto, el partido novedoso, el partido que puede presentar mejores propuestas, el partido donde se puede desarrollar una competencia interna que dinamice esa organización política y que la coloque en capacidad de competir y de triunfar dentro de 4 años, es el PLD, porque va a haber mayor nivel de competencia y va a haber mayor nivel de oportunidad de crecimiento, y esa oportunidad de crecimiento se da en función de la apertura de un nuevo ciclo político. Y estoy hablando, señores, de regidores, de directores de distritos municipales, de alcaldes, diputados, senadores y candidatos presidenciales. Y estamos hablando también de la propia dirección política del PLD, incluyendo el comité político, que tiene que ser también renovado de arriba hacia abajo, de manera tal de que en estos momentos el partido que ofrece mayor nivel de dinámica para su crecimiento, mayor nivel de oportunidades para la participación política, el partido que puede presentar una mejor oferta electoral de cara a los intereses, a los anhelos de la futura generación, es el Partido de la Liberación Dominicana, porque tiene una cantera extraordinaria, con un liderazgo que está ahí, listo para asumir cualquier tipo de responsabilidad que le depare el futuro. ¡Llévatelo, Tuto!